esta computadora sí me sale a colores, en la otra no. Y bueno, supongo que acá el programa, Windows, qué sé yo, Office es legal y en el otro no. Así que por eso acá sale a colores y en el otro no. En fin, se ve mejor definitivamente. En esta tarde, sí, bueno, antes que nada, si usted va al libro de Daniel, sí, al libro de Daniel, el capítulo número 9 en Daniel, ¿sí? Capítulo número 9 de Daniel, versículo 27, que sería el último versículo de ese capítulo, capítulo 9, versículo 27, ¿no? Eso es lo que está acá en el pacto confirmado, si presta atención al cursor, ¿sí? El pacto confirmado, Daniel 9, 27, ¿sí? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y dice a la mitad de semana, entonces recuerde, la mitad de semana estamos acá ahora, ¿sí? La mitad de semana, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después vienen los capítulos 10 y 11 que les dije, en realidad es una explicación más detallada de los eventos que pueden darse. Si bien es cierto, es una explicación más detallada, no necesariamente significa que es bastante clara para nosotros, porque hay mucho de historia. Del capítulo 9 al versículo, perdón, capítulo 9, versículo 27, nos pasamos a Daniel capítulo 12, versículo 1, que sería la continuación en realidad, ¿sí? El capítulo 10 y 11, o los capítulos 10 y 11 son como un paréntesis donde se explican estas cosas del capítulo 9, o mucho de estas cosas que van a ocurrir. Pero si nos vamos al capítulo 12, versículo 1, insisto, es como la continuación. En aquel tiempo, sí, estamos hablando, ¿no? Ya a la mitad de la semana en adelante, ¿sí? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿sí? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, ¿qué está hablando acá? De esta segunda mitad de la semana, ¿sí? Que ciertamente en algún momento pues se va a manifestar también la ira de Dios. ¿Sí? Acá está la ira de Dios. Pero que a pesar de las dificultades que van a haber acá, el pueblo de Dios finalmente va a ser liberado, aunque acá en el capítulo 12 de Daniel posiblemente se refiera al pueblo de Israel durante la gran tribulación. Sin embargo, también los creyentes, ¿no? En Cristo también van a ser. Permítame retroceder un poquito. Cuando hablamos del pueblo de Israel, no estamos hablando de nación política, ¿sí? Sino estamos hablando de nación, por así decirlo, espiritual, o sea, creyentes del pueblo de Israel. ¿Ok? No se piense que es simplemente por haber nacido en Israel ya van a ser liberados. No, no. Sino creyentes que hayan nacido en Israel. Y también, obviamente, los creyentes de otras naciones. Quisiera pedirles que leamos en el capítulo 24 de Mateo. Acá está este pasaje, capítulo 24 de Mateo. Sí, capítulo 24.
Y el Señor Jesús en verdad describe también este tiempo, no con los detalles respecto a lo que se va a hacer o va a ser hecho por el anticristo, pero sí detalles más muy generales de esta segunda semana, uh, segunda mitad, perdón, de la semana número 70. En el capítulo 24, versículos del 15 hasta el 22. ¿Sí? 24, desde el 15 hasta el 22. Sin embargo, vamos también a leer nosotros, vamos a ir hasta el versículo 28. Alguien que tenga la voz no melodiosa, sino para este tiempo tiene que ser una voz desoladora, que pueda leer estos versículos y que nos impacten, o sea, que nos asusten, pues, ¿no? Porque si va a leer con bonito, no nos va a asustar. La idea es que alguien nos asuste. Alguien que por favor me ayude leyendo los versículos del 15 hasta el 28. Mateo 24. En voz alta, disculpen. Ya como hablé de voz aterradora, ya nadie quiere hacerlo. Ok, bueno, entonces con voz dócil entonces. Yo, con voz normal. Ok, con voz normal. A ver, del 15 al 24, ¿cierto? Al 28 mejor, hermana, ya que Al 20. tu voz está tan melodiosa, así que nos va a gustar escucharla más. Hasta el 28. Ya. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Ok, el que lee... rapidito allí, hermana, ¿sí? ¿A qué se refiere con la abominación desoladora? Lo vamos a ver más tarde. Sin embargo, se refiere al hecho en que, o al momento en que el anticristo, ¿sí? Él se proclame como Dios y no permita que se adore a Dios. Y el mismo templo va a ser, por así llamarlo, usurpado. O sea, él va a poner sacrificios, a ofrecer sacrificios no conforme a Dios, sino conforme a su antojo, ¿no? Por eso es que se dice la abominación desoladora. ¿Ok? Simplemente para que se entienda. 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijere, mirad, estad en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Uy, hermana, sí que me has asustado. Hiciste un buen Me trabajo. esforcé. Gracias, hermana, por tu apoyo. Como se darán cuenta, hermanos, sí, aquí esta mitad, bueno, nuevamente, acá tenemos la semana 70, acá estamos a la mitad, repito, no, ya lo hemos dicho, no está a escala, pero aquí está a la mitad, sí, esta mitad es la gran tribulación.
La primera mitad, recuerden, ¿sí?, es el reinado mundial del anticristo. O sea, hay una paz deceptiva. O sea, todo el mundo va a estar contento. Bueno, esto de todo el mundo estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Ya Jesús ha dicho, no se dejen engañar. Van a venir muchos falsos cristos. No se dejen engañar. Pero lamentablemente, sí, dice en el versículo 24, por ejemplo, al final, dice, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿no? Bueno, dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús estuvo hablando con sus discípulos y recuerden que por sobre todo debe entenderse que se está hablando respecto al reino, ¿no? Se está hablando respecto a Jesús y también al hecho de que Israel todavía sigue siendo el pueblo de Dios. Cuando se habla, decía, de los escogidos, entonces se está hablando del pueblo judío, ¿sí?, de Israel, pero nuevamente, no simplemente por ser israelitas ya son escogidos, no, sino los creyentes en Jesús que sean del pueblo de Israel. Si presta atención acá abajo, debajo de la línea, de esta línea que es naranja, me parece, ¿no? Aquí hay una flecha en rojo, dice los 144,000 sellados, ¿sí? Esto se refiere a los escogidos de Israel, ¿sí? De Israel, entienda usted. Si usted conoce un poquito de la doctrina de los llamados testigos de Jehová, ellos proclaman que de su religión salen los 144,000 sellados, ¿no? Sin embargo, la Biblia no habla de naciones gentiles, sino habla de el pueblo de Israel. Es más, en el pasaje ahí en consideración, que lo vamos a ver en otro momento, se habla de también las tribus de Israel. Regresando acá, sí, lo que tenemos que comprender que este tiempo de la gran tribulación, no va a ser un paseo, ¿sí? Dijo el Señor que habrá gran tribulación como nunca lo hubo. O sea, van a ser momentos y tiempos feroces. ¿Por qué? Les decía, acá en esta primera parte de la semana, primera mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, el anticristo, cierto, va a establecer paz y va a gobernar en una manera aparentemente armoniosa. Posiblemente gran prosperidad en ese tiempo entre las naciones. ¿Sí? Posiblemente gran prosperidad. Sin embargo, una vez que todos los pueblos, en particular Israel, estén ya engatusados, ¿sí?, de pronto acá a la mitad de la semana saca las garras, ¿sí?, y se manifiesta como quien él verdaderamente es. Todo aquel que proclama no estar de acuerdo con él va a ser perseguido y, por cierto, también en este aspecto se le va a dar muerte en la medida de lo posible. Por eso es que el Señor, cuando menciona acá de los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. Una vez que se manifiesta, ¿sí? Una vez que se manifiesta, porque es ahí cuando se van a dar cuenta, una vez que se manifiesta, dice, la abominación desoladora, ¿sí?, entonces huyan. Huyan. Y ojalá que no estén en cintas, ojalá que no sea en invierno, simplemente huyan. ¿Por qué razón? Porque los escogidos son las personas que van a ser perseguidas, ¿sí?
Así que este va a ser un tiempo difícil, muy difícil, no solo para creyentes de Israel, sino para creyentes de todas partes del mundo. Sin embargo, sí, la atención más se va a centrar en Israel. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Pastor. Sí, hermana. O sea, la recomendación, por así decir, que se da en Mateo de que huyan a los montes, esto va a ser netamente dirigido a los creyentes israelitas o para todos los creyentes aún gentiles. En este versículo y en este pasaje, en realidad se refiere a los de Israel. Pero, así que ellos van a ser en todo caso ¿qué sería? El primer blanco, ¿no? Pero en realidad también se va a afectar a creyentes en otras partes del mundo. Acá Jesús está hablando de los judíos porque, recuerden, está hablando con judíos y acerca de judíos, ¿no? En el capítulo 24. Pero ya cuando vemos en Apocalipsis, la cosa se hace más amplia porque habla de, va a ser perseguido todo aquel que no está dispuesto a recibir, a adorar a la bestia ni recibir su marca, ¿no? Así que también incluye a los creyentes de otras naciones. Pero definitivamente la cacería sí va a estar en primera instancia dirigida en contra de los creyentes judíos. Ajá. ¿Algo más o alguien más? Gracias, pastor. No hay de qué, hermana. Pastor, Sí. me hace pensar que un poco parecido a lo de Hitler, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, él fue en contra incluso del cristianismo y del judaísmo, si bien fue en Alemania y cerca, en toda Europa cerca, igual se podía extender, ¿no? O alguien que siguiera el nazismo igual mataba a judíos. Cierto. De todo el mundo. Ciertamente. Sí, 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 definitivamente. Sí. Sí, y también entiéndase esto, no hemos hablado de esta parte, pero Jesús en algún momento va a venir por los suyos y se va a encontrar con ellos en las nubes. ¿Cuándo es que eso va a ocurrir? Dice la Biblia que nadie lo sabe. ¿Sí? Y para mí eso es más que suficiente. Nadie lo sabe. Si nadie lo sabe, pues quizás podamos tener preferencias, pero nadie lo sabe en realidad, ¿no? Así que algunos creen que eso va a ocurrir acá al comienzo de la semana 70, ¿sí? Donde Jesús venga por todos sus santos y van a ser llevados pues hasta a las nubes y de ahí estarán con Jesús. Y dicen ellos que luego Jesús viene hacia acá y ciertamente Jesús va a venir con sus santos. Sí, esto sí sabemos que es en esa ocasión. No sabemos la fecha, pero sabemos que es en esa ocasión. Otros piensan que Jesús viene a la mitad de la semana, ¿sí? Y nuevamente hasta las nubes y a reunirse con los santos y después ya viene a la tierra acá, en este aspecto. Otros dicen que no, viene quizás por acá, ¿no? Por acá con los santos, se reúne con los santos y después ya baja con ellos hasta la tierra. No lo sabe, yo no lo sé. Sí, antes honestamente sí pensaba que este era el que Jesús venga al comienzo de la semana era lo que la Biblia dice. No dice eso. Honestamente, yo más ya veo en la Biblia que posiblemente más sea a la mitad de la semana hacia adelante, pero tampoco puedo confirmarlo, ¿no? Tampoco puedo decir por último, no, definitivamente no viene al inicio de la semana. No puedo porque ya el Señor ha dicho, nadie lo sabe. Y si nadie lo sabe, significa que usted mismo lo ha dicho, nadie lo sabe, ¿no? Así que eso es lo cierto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hermano Percy. Sí, hermano Eduardo.
En el versículo 22 nos habla de lo que va a pasar. 21. 21, claro, disculpe, 21 nos habla de lo que va a pasar a la humanidad. Y en el 22 cuando dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Qué significa eso, hermano? Recuerden que estamos hablando de la gran tribulación. O sea, estamos hablando de quizás nadie sobreviviría. Sí, o sea, va a ser una carnicería eso, pues, ¿no? Sí, o sea, el anticristo va a ir contra todo aquello o aquel que mencione el nombre de Dios. No está hablando acá de salvación eterna. No está hablando de ello. Está hablando de liberación de ese tiempo y que quizás tenga que ver, a ver, aquí con estos tiempos, ¿no? Quizás acá, o sea, la ira de Dios y todos estos días. Por eso es que dice, si estos no fuesen acortados, así que podría ser refiriéndose a todo esto, si estos días no fuesen acortados, ningún creyente sobreviviría a este periodo. Sí, ninguno. Así que a eso es a lo que se está refiriendo. Hay muchos, como mencioné hace un rato, los testigos de Jehová, que casualmente dice, no, aquí, a ver, perdón, déjeme, me ubico rapidito. Ya, en el capítulo 24, en el versículo 12, ¿sí? En el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, vamos desde el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ellos dicen que la salvación no es un acto de fe solamente, sino de perseverancia. O sea, ¿cuándo es que uno, en una carrera, cuándo es que uno sabe que llegó a la meta? Bueno, cuando cruzó la meta, pues, ¿no? Eso es lo que dicen. O sea, ¿tú cómo puedes saber si eres salvo si todavía no cruzas la meta? Y en la Biblia dicen ellos, no, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. O sea, el que cruza la meta, ese va a ser salvo. Pero acá se está hablando de tiempos angustiosos como el de la tribulación. Sí, así que hay que tener cuidado. Siempre repetimos, el contexto es muy importante en la interpretación de la Biblia. Aquí no se está hablando de la salvación del alma, la salvación eterna, sino se está hablando de la salvación de una temporada que va a ser angustiosa, ¿no? Bueno, Percy. Sí. Entonces, tal vez podría haber muchísimos hermanos a nivel mundial de que cuando llegue esto de repente dirán, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estas cosas? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. De ahí la necesidad imperiosa nuestra de alimentarnos de la palabra de Dios para entender estas cosas. De lo contrario, se nos va a llevar de paseo, pues. Y nosotros vamos a pensar que estamos bien estando mal, ¿no? Porque como lo dije hace un rato, victoria, pues, hermano, ¿no? Victoria, hermano. Sí, existe un gran número de creyentes que piensan que todo debe salir como ellos quieren, ¿no? Entonces, si va a llegar alguien que en realidad les va a dar todo como ellos quieren, posiblemente también lleguen a ser engañados. ¿Algo más o alguien más? Satanás es muy astuto, entienda esto, ¿sí? Y Juan menciona en Primera de Juan, ¿no? Que hay muchos anticristos por el mundo. O sea, el anticristo ya comenzó su labor, ¿sí? Y una de esas posiblemente sea dentro de las iglesias de Cristo, con un mensaje que no es el evangelio verdadero, sino un mensaje que más bien despierta a los apetitos de la carne, ¿no?
Así que hay que ser muy, muy juiciosos en ello. Si entendamos, Jesús nos ha dicho que miremos a Él y que vivamos en Él. ¿Sí? Todo lo que es aparte de Él no nos sirve en realidad. ¿Sí? No sirve como cristiano. Muy bien, ¿algo más o alguien más? Pastor, Sí, hermana. cuando se refiere a algunos, perdón, ¿dónde está? De los escogidos que van a ser engañados. Ya. O sea, ¿a qué? Porque no está hablando de salvación. O sea, ¿a qué se está refiriendo ahí entonces? A que ¿A qué parte van a ser engañados? a que van a recibir al anticristo como si fuese el Cristo. No necesariamente como si fuese el Cristo en el sentido de sí, pues no, el Cristo el primero fue falso, sino como que si fuese una bendición la presencia de esta persona que viene del cielo, ¿no? En ese aspecto. ¿No? Por eso decía, ¿no? O sea, aparentemente en esa primera mitad de semana todo va a ser prosperidad, ¿no? Entonces, muchos van a creer, entonces todo esto viene de Dios. Y aún hablando de creyentes. ¿Sí? A eso me refiero. ¿Algo más o alguien más? Sí, pastor, otra preguntita. Claro. Estos 144,000 sellados son, por así decir, los judíos salvados en Cristo. Correcto. Pero, o sea, desde el inicio de la creación. No. Dentro de este tiempo de la tribulación. No sé si... Solo para este periodo es ese número. Correcto, sí. Esperemos que desde el inicio de la creación sean millones de hermanos judíos, ¿no? Y no solo hermanos judíos, sino también de otras naciones. ¿Algo más? Ok, el primer sello, recuerden, lo hemos leído acá, sí, el primer sello, Apocalipsis 6, 1, 2. Vamos al segundo sello, sí, que se encuentra en Apocalipsis 6, 3 y 4, que lo hemos leído, entiendo, sí, y que lo hemos leído, a ver dónde está. Ya. Vamos desde el primer sello para simplemente ir sello por sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, ¿sí? Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Si solamente nosotros leyésemos este versículo muy aparte de su contexto, ¿de quién diríamos que está hablando? ¿Alguno de ustedes? Versículo 2. ¿Alguien? Del Señor Jesús. Ciertamente, ¿sí? En realidad yo estuve una ocasión en una iglesia donde se estuvo enseñando esto. No era reunión de iglesia, era más como reunión de jóvenes. Y el líder de los jóvenes estuvo enseñando esto y él literalmente dijo, este es Jesús, ¿no? Que viene con su caballo blanco y con su corona y venciendo y para vencer, ¿no? Y felizmente que era mi amigo y yo me di cuenta que posiblemente estaba él equivocándose en su percepción. Y le dije, oye, pienso que quizás no se refiere a Jesús, sino más bien quizás al anticristo. Y me dijo, ¿pero por qué? Por los versículos que siguen, ¿no?
porque o sea, dice en el versículo siguiente, que es el segundo sello, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo pasaje no puede hablar de algo que Jesús estableció, ¿no? Y si se continúa, se va a seguir hablando pues de la segunda mitad de la semana 70. Esto es el periodo de la gran tribulación. Esto es la gran tribulación. ¿A qué voy con esto? A que definitivamente muchos van a ver al anticristo definitivamente como que si fuese el Cristo, muchos, ¿sí? Y quizás muchos creyentes también, no necesariamente que lo van a ver como si fuese el Cristo, pero sí como alguien que viene enviado por Dios para bendición de todos. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Porque es cierto, es una réplica de lo que uno podría decir Jesús es o cómo se va a ver en el caballo blanco, ¿no? Que expresa pureza, ¿no? Y no solo pureza, sino también realeza, ¿no? Más también la corona, ¿no? Tenía un arco, le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Así que hay que tener mucho cuidado y tener mucho cuidado ya. ¿Sí? Ya, esto es, Jesús lo dijo, los apóstoles también, que conforme pasen los tiempos, la fe va a ir decayendo, ¿correcto? Es más, ¿cómo van a ser los tiempos cuando todo esto, estas cosas ocurran? Bueno, van a ser como en los días de Noé, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, mientras más pronto posible, ser lo más fieles posibles también a Jesús y a las enseñanzas de Él, para que las generaciones que vengan detrás nuestras sigan ellos teniendo un mejor concepto o crezcan ellos teniendo un mejor concepto de lo que es la fe y no simplemente se dejen llevar por la fe que lamentablemente está siendo empobrecida por un mensaje que es más humanista que cristiano. ¿Sí? Tratemos de no ser parte de todo este fraude, por así decirlo. Y no se trata de que no amemos a otros, sino se trata de que amemos por sobre todo a nuestro Dios. ¿Sí? Y que ese amor lo expresemos creyendo en Él, obedeciendo a Él y enseñando respecto a Él. ¿Sí? Muy bien. El segundo sello, que ya lo hemos leído, repito, ya aquí sí se desmascarar. Desenmascara, ¿no? Así es la palabra. Okay. Se desenmascara el anticristo, ¿no? Y dice, ahora sí me muestro como soy porque ya tengo autoridad, ya me gané si no es a todos, a la gran mayoría, ¿no? Y aquí es cuando habla pues de que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Se acuerda usted cuando Jesús también, y lo dice en el capítulo 25, me parece, de Mateo, que, o sea, muchas personas van a matar a sus, por así decirlo, Jesús no usó estas palabras, pero muchas personas van a matar a sus propias familias pensando que están haciendo bien. O sea, por ejemplo, ¿sí? De pronto el anticristo saca las garras y dice, vamos a dar muerte a todos aquellos que traten de seguir y alabar y adorar a Dios y a su Cristo. Entonces vamos a suponer que uno de sus hermanos,
el hermano de alguien vive en casa con su familia. Entonces, aquel que está viviendo para el anticristo va a pensar que quitándole la vida a su hermano, que es de Cristo, está haciéndole un favor más bien a la humanidad. ¿Sí? O sea, así de difíciles van a ser las cosas. Y obviamente cristianos también se van a defender, ¿no? Por eso es que dice, se matarán unos a otros, ¿no? Así que es complicado esto, ¿no? Y no solo ellos, sino que también mire lo que dice con el tercer sello. El tercer sello, a partir del versículo 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿A qué se refiere con todo esto? Bueno, restricciones, escasez. ¿Cuánto es una libra? ¿Alguien sabe cuánto es una libra? Traducido a kilos, alguien que tenga ahí su Google y que pueda ver una libra en kilos. Me parece que es un poquitito más de menos de medio kilo. Menos. Menos. 400. Ok, menos de medio kilo, pero sabía que estaba alrededor del medio kilo. Ya estamos hablando de, o sea, menos de 1 kilo de trigo. ¿Sí? ¿Cómo está el kilo de trigo hoy día? ¿Alguien comió, algún triste que haya comido trigo? 4 soles, creo. ¿El kilo? El kilo. Ok. Aquí estamos hablando menos de 1 kilo, ¿sí? No solo por 4 soles, sino por todo un día de trabajo. El denario en tiempos bíblicos era lo que equivalía a un día de trabajo. ¿Sí? Así que eso nos da una idea de la carestía de las cosas. Carestía en razón a escasez puede ser, sí, puede ser, porque recuerden que la paz, la primera paz y prosperidad de los primeros 3 años y medio era aparente nada más, ¿sí? En realidad no se estaba guardando pan para mayo, pues, ¿no? Por así decirlo. O simplemente también el hecho de que el anticristo hizo esto con un propósito de que muchas personas se vean debilitadas y sobre todo aquellas personas que no iban a tener la marca de la bestia, ¿no? Dice en el sello siguiente, en el sello cuarto, cuando dice, perdón, al final, en lo que dice el aceite ni el vino, más tiene que ver con, pero que sí haya, pues, para la diversión. De diversión, sí, ¿no? para todo el mundo, ¿sí? Borracheras y todo eso. Dice en el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades es el lugar de los muertos. Y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con todas las fieras de la tierra. ¿Sí?
Así que en este sentido y en este aspecto, más mortandad. ¿Sí? Decía, el objetivo van a ser esos, bueno, los creyentes judíos, ¿no? En primera instancia y también de otras naciones, pero en ello también se va a matar a mucha otra gente que no necesariamente eran seguidores de Cristo, ¿no? Sino simplemente los creyentes que también quizás se defendían, en fin, cosas que también se pueden dar, como se dio en el tiempo de la reina Esther, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando había un edicto de que se le dé muerte a todos los judíos, pero después salió otro edicto que los judíos tenían derecho a defenderse, ¿no? Así que también puede ser que vayan a ver, no se piense que va a haber muerte solo de creyentes, ese es el objetivo, pero posiblemente también vayan a haber más gente fallecida. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto de los sellos? ¿Alguien? Y aquí en la parte, acá en la parte de arriba, sí, de lo que sería la segunda mitad, está el quinto sello, sí, el quinto sello. ¿Y por qué se pone allí? En realidad aquí hay una nota, me parece. Aquí me parece que está los testigos, acá está, el número 4. Dice, la frase quinto sello está ubicada sobre la descripción de la gran tribulación, porque este sello es la visión de las almas de los mártires en el cielo, quienes probablemente fueron asesinados por el testimonio que ofrecieron durante dicho periodo, o sea, durante este periodo de la gran tribulación, los creyentes que murieron, ¿no? Por su fe. Sí, creyentes que murieron. Mire lo que dice en el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Recuerden, testimonio viene de esa palabra que también nosotros conocemos como mártir. ¿Sí? En verdad, testimonio es una palabra muy, muy, muy fuerte y hermosa a la vez, y ojalá que nuestro testimonio exprese lo que en verdad esta palabra es, ¿no? Seamos mártires por Jesús o estemos dispuestos a ser mártires por Jesús, a dar nuestras vidas por Él. Y dice en el versículo 10, ¿no? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Qué consolador, ¿verdad? Sí, espera nomás, ya tus hermanos también van a morir. Sin duda que en verdad va a ser consolador, sobre todo en razón a la persona que lo diga, que es Jesús. Así que sí, nuevamente invito a ustedes, a quienes tengan a bien acompañarnos en la iglesia Bethel esta noche. Nuevamente estudiaremos uno de los salmos. Y casualmente una de las cosas que se menciona allí es, o el salmo que vamos a ver, una de las cosas que se menciona es una oración imprecatoria. ¿Qué significa esto? Donde se pide a Dios que acabe con los enemigos, ¿no? O sea, que les dé muerte a los enemigos, ¿no? Algo que David hizo. Sin embargo, Jesús nos invita a nosotros a no hacerlo, sino más bien respecto a los enemigos. ¿Qué es lo que nos dijo Jesús que hagamos? Bueno, hay que amarlos, hay que bendecirlos, ¿no? La venganza es mía, dijo Jesús.
Pero si se dan cuenta, acá hay una oración imprecatoria en el versículo 10, ¿no? O una petición. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Igual todavía sí se pide a él, o se habla, creo yo, con reverencia en esto. Pero sí, estas almas están pidiendo, Señor, Señor ya, ¿no? Señor, venga esta nuestra situación. A los que se le dice, pues todavía falta ese número, ¿no? Así que si desea usted acompañarnos nuevamente esta noche a las 7 de la noche con los hermanos de Bethel, siéntase bienvenido. ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí, hermana. o sea, entendiendo el quinto sello, o sea, los creyentes fallecidos ya, sus almas, ¿van a estar mirando lo que va a estar pasando en la gran tribulación? ¿O tienen sentimientos? No lo sé, quizás también podría ser eso, o podría ser también el hecho de que están hablando en base a lo que ellos han experimentado, ¿no? O lo que habían experimentado mientras estaban en la tierra. Pero que saben que Jesús va a venir, ¿no? Entonces la pregunta es, Señor, ¿cuándo? No necesariamente que hayan estado viendo esto, pero tampoco puedo decir que definitivamente no están viendo. Ya, pastor, gracias. ¿Algo más o alguien más? En verdad, el cristianismo merece en verdad tener la disposición de, si es necesario, sufrir por la causa de Cristo. ¿Sí? Lamentablemente estamos direccionándonos hacia un cristianismo donde lo que más queremos de Cristo es que se nos dé lo que nosotros deseamos, ¿no? Pero entiéndase que el Evangelio no necesariamente nos enseña eso. El Evangelio nos enseña que conforme pase el tiempo, las cosas se van a poner más difíciles. Y que estemos dispuestos a dar testimonio de nuestra fe. Muy bien, estemos dispuestos. Si no hay preguntas, ahí nos detenemos. Si no hay comentarios, también ahí nos detenemos. ¿Algún hermano Eduardo? Siguen en silencio. ¿Qué? ¿Los apagamos? No. Ya, hermano. Y cuando dice acá en el versículo 11, hasta que se completara el número de sus consiervos, hay un número, se entiende que... Sí, posiblemente se refiera a este 144,000 sellados. Son los escogidos. De la nación de Israel. Creyentes de la nación de Israel. Ya, bueno. ¿Alguien más? Sí, hermana. O sea, estos sellos que se van a abrir desde el segundo hasta el quinto sello, o sea, Dios va a permitir, por así decir, que la manifestación del anticristo sea plena, pero su intervención, por así decir, solo va a ser de Dios, no va a ser para frenar esta parte del anticristo, solamente en su función de convencer de pecado, porque incluso en este periodo aún va a haber personas que van a creer en el Señor, ¿no? Correcto.
Así es. O sea, Él se va a manifestar definitivamente, por eso dice, si los tiempos no fuesen acortados, él se va a manifestar, y se va a manifestar pero con su ira, ¿no? La ira en contra, sí, del anticristo y de todo aquel que sigue al anticristo. Obviamente acá sí, ¿qué va a ser de los creyentes? No lo sé, pero los creyentes van a estar bien ya cuando Dios se manifieste, ¿no? Así que esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos, Dios mediante, la próxima reunión, que estamos hoy martes, ¿no? Vemos esta parte de acá abajo, ¿sí? Y después ya nos dedicamos a esto. ¿Ok? Pero sí, o sea, Jesús lo dijo, ¿no? Tan grande va a ser esta tribulación que nunca ha habido cosa igual en toda la historia de la humanidad. O sea, lo de Hitler fue desastroso, ¿no? Contra los judíos. Esto le va a quedar corto. Sí, definitivamente le va a quedar corto. Y en este caso, en lo de Hitler, hablando de lo de Hitler en todo caso, o sea, en mucho era él, sus aliados contra el mundo, ¿correcto? Pero acá va a ser el mundo contra, en el anticristo, y el mundo contra creyentes. ¿Sí? Contra creyentes. Y Dios se va a manifestar. ¿Algo más? Muy bien, ahí nos detenemos con una oración. ¿Alguna petición de parte de